A los 40 años, jamás había tocado a una mujer. Vivía solo, apartado del mundo y de sus prejuicios, hasta que, una noche de tormenta, una desconocida golpeó su puerta, pidiendo refugio en su granero. Lo que comenzó como una noche de frío y silencio, se transformaría en un amor capaz de desafiar al destino y unir dos mundos que nunca debieron encontrarse. La noche caía sobre las tierras altas de Chihuahua, con un cielo tan negro que parecía tragarse la última luz del día. El viento soplaba como si quisiera arrancar los árboles de raíz, y la lluvia golpeaba la tierra con furia, convirtiendo los caminos en ríos de lodo. En medio de esa vastedad, apartado de todo y de todos, se alzaba un pequeño rancho de madera y adobe. Allí vivía Tagüí Yaguarcani, un apache solitario de mirada impenetrable, tan fuerte como las montañas que lo rodeaban. Su vida se había reducido a la soledad. Ni amigos, ni esposa, ni hijos. Solo el murmullo del viento en la noche y el crujir de la leña en el hogar. Desde niño había aprendido que la gente podía arrebatarlo todo: su familia, su lengua, su identidad. Lo habían arrancado de los brazos de su madre en una redada militar, le habían cortado el cabello y lo habían forzado a trabajar en tierras ajenas. Logró escapar, pero cuando volvió, ya no quedaba nadie de su gente. Desde entonces, se había hecho un hombre fuerte, de pocas palabras, cuya vida giraba alrededor del trabajo de la tierra y del silencio. Esa noche de 1887, Tagüí estaba guardando las últimas herramientas en el granero cuando escuchó algo que no pertenecía al rugido del viento. Unos golpes apurados en la puerta de madera. Se detuvo, aferrando el mango de la linterna con la mano firme, su instinto de hombre desconfiado activándose. Muy pocos se atrevían a llegar hasta allí, y menos en plena tormenta. Abrió la puerta con cautela y la vio. Mariana Beltrán estaba allí, empapada de pies a cabeza, el cabello pegado al rostro, la respiración agitada. Llevaba un vestido que alguna vez debió ser elegante, ahora manchado de barro y con el dobladillo roto. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo: miedo. Un miedo que intentaba disimular con una dignidad feroz. «Por favor», dijo ella con voz baja pero firme, «solo necesito refugio, aunque sea en su granero». Tagüí la observó en silencio. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, se detuvieron en los suyos. Había una mezcla extraña de vulnerabilidad y orgullo, como si pedir ayuda fuera un peso que ella no estaba acostumbrada a cargar. No preguntó su nombre, ni de dónde venía. Simplemente asintió y la dejó pasar. El granero olía a heno húmedo y madera vieja. La tormenta hacía vibrar las paredes, pero allí dentro el ambiente era otro. Un calor tenue, el sonido acompasado de los animales, el chasquido de la leña en un pequeño brasero improvisado. Mariana se acercó a la llama, extendiendo las manos para calentarse, mientras Tagüí cerraba la puerta detrás de ella. «Gracias», susurró sin mirarlo, como si las palabras le costaran tanto como el aliento que las pronunciaba. Él no respondió, simplemente le alcanzó una manta de lana gruesa y un jarro de café caliente. La observó tomarlo entre sus manos, como si aquel calor fuera lo primero humano que recibía en mucho tiempo. Por un instante, ninguno habló. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, pero dentro de aquel granero se había instalado un silencio distinto, cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Ella no era como las mujeres que él había visto en el pueblo. No había coquetería calculada en sus gestos, ni temor servil. Había dignidad, incluso en su agotamiento. Y en el corazón de Mariana, aunque empapado y frío, comenzó a prenderse una chispa. Aquel apache, de mirada dura y manos curtidas, era el primer hombre en mucho tiempo que no le preguntaba nada, que no le exigía nada, que no intentaba comprarla o poseerla. Solo le había dado un lugar para resguardarse. Ella no lo sabía, pero esa noche no solo estaba buscando refugio de la lluvia, también estaba entrando en el lugar donde su destino iba a cambiar para siempre. Mientras el viento azotaba las paredes y la lluvia golpeaba el techo, Tagüí y Mariana permanecieron en ese silencio extraño, mirándose de reojo,
como si ya se reconocieran sin conocerse. Afuera, la tormenta seguía, pero dentro del granero, algo mucho más poderoso comenzaba a gestarse. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, regálanos tu me gusta y escribe granero en los comentarios. Así sabré que eres parte de esta comunidad que mantiene vivo el romance de época y que juntos podemos traer muchas más historias como esta. La lluvia no cedía. Afuera el agua caía como si quisiera borrar el mundo, pero dentro del granero el tiempo parecía haberse detenido. Mariana permanecía sentada sobre un fardo de heno, envuelta en la manta que él le había dado, con las manos aferradas al jarro de café. Su vestido todavía goteaba en los bordes, y su cabello, oscuro y pesado por la humedad, caía en mechones sobre su rostro. Taui, de pie a unos pasos, no la perdía de vista, no por desconfianza, sino porque, sin quererlo, había comenzado a memorizar cada gesto. Ella bebía a sorbos lentos, como si no quisiera que el calor se acabara, como si ese jarro fuera lo único que la mantenía en pie. Y aunque intentaba mantener la espalda recta y el mentón en alto, sus hombros denunciaban un cansancio profundo, un peso que no venía solo del frío o de la lluvia. Había algo en ella, algo roto, pero aún fuerte, como una rama que ha sido azotada por el viento, pero se niega a partirse. Taui no preguntó nada. Había aprendido que a veces las historias salían solas, sin que uno las buscara, y que la mirada decía más que la lengua. Sin embargo, en su interior sentía una curiosidad extraña, un impulso que no recordaba haber sentido antes. No era solo por saber quién era ella, era por entender por qué sus ojos, a pesar de la fatiga, tenían una luz que ninguna tormenta podía apagar. Mariana, por su parte, estaba alerta. Notaba que él la observaba, pero su mirada no la incomodaba. No había en esos ojos oscuros el hambre que tantas veces había sentido sobre sí. No eran ojos que desnudaban, eran ojos que estudiaban, que intentaban leer un libro cerrado desde hacía años, y aunque no lo conocía, aquella forma de mirarla le producía algo nuevo, una mezcla de calma y desconcierto. El silencio entre ellos no era un vacío, sino una presencia. Afuera, el viento golpeaba la puerta con violencia, pero dentro se escuchaban sonidos pequeños, el crepitar de la leña, el resoplido tranquilo de los caballos, el suave golpeteo de una gota cayendo desde el techo sobre un cubo metálico. Todo era simple, rústico, pero había una paz que Mariana no recordaba haber sentido en ningún otro lugar. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, se atrevió a hablar. «No acostumbro a pedir ayuda», dijo en voz baja como si hablara más consigo misma que con él, «pero esta noche no tenía otra opción». Taui se quedó inmóvil. No respondió con palabras, solo ladeó un poco la cabeza como si esa breve confesión hubiera sido suficiente para entender que detrás de esa mujer había una historia que aún no estaba lista para ser contada. Ella bajó la vista hacia el jarro, apretando los dedos alrededor del metal tibio. En su mente, las imágenes eran como relámpagos. El rostro de su tío gritando, el eco de las puertas cerrándose tras ella, los pasos apresurados huyendo por un sendero embarrado. Y ahora, un apache. Un hombre al que el pueblo probablemente miraba con el mismo desprecio con el que a ella la miraban ahora. Tal vez por eso no le tenía miedo. Taui, mientras tanto, volvió a sus tareas, no por desinterés, sino porque entendía que el respeto también se mostraba dejando espacio. Movía con calma unas pacas de heno, revisaba la cuerda que ataba la puerta y de vez en cuando la miraba de reojo. No había prisa en sus movimientos, no había urgencia en sus gestos, y, de algún modo, eso la hacía sentir segura. La noche avanzaba, y con ella una sensación extraña se instalaba entre ambos. No eran conocidos, pero había en ese silencio una especie de pacto tácito. Él no preguntaría más de lo que ella quisiera contar, y ella aceptaría su hospitalidad sin intentar llenar los huecos con mentiras. Mariana sintió que sus párpados pesaban. La manta la envolvía como un refugio, y el sonido de la lluvia, que antes le parecía una amenaza,
Ahora era como una canción lejana que la invitaba a descansar. Pero antes de cerrar los ojos, levantó la vista y lo observó. Taui estaba junto a la entrada de pie, como una estatua de vigilancia. La luz del brasero dibujaba sombras en su rostro, resaltando la firmeza de su mandíbula y la profundidad de su mirada. Y sin saber por qué, antes de entregarse al sueño, pensó que ese hombre, un extraño, un apache, alguien a quien la sociedad despreciaba, podría ser el único capaz de protegerla de todo lo que estaba persiguiéndola. Esa noche, bajo el techo de un granero en medio de la tormenta, nació algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos empezaban a sentir como una brasa encendida en medio de la oscuridad. La mañana llegó gris, con un sol débil intentando asomarse entre las nubes bajas. La tormenta había dejado charcos que reflejaban un cielo pesado y el olor a tierra mojada impregnaba el aire. Mariana despertó con la manta aún sobre los hombros y el recuerdo confuso de haber dormido en un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, no temió que alguien irrumpiera para arrancarle lo poco que le quedaba. Taui ya estaba despierto, como si nunca durmiera realmente. Había encendido el fuego en el pequeño fogón de su casa y le ofreció pan de maíz y café sin decir más que lo necesario. Ella aceptó, agradecida en silencio. El desayuno fue breve, y poco después, él se dispuso a llevar unos sacos de grano al pueblo. Mariana dudó un instante, pero sabía que no podía quedarse encerrada en el granero como si fuera una prisionera. Así que lo acompañó. El camino hacia el pueblo era un sendero de tierra húmeda, bordeado por mezquites y nopales que todavía goteaban la lluvia de la noche anterior. Mariana caminaba a su lado sin rozarlo, pero consciente de su presencia sólida, de esa fuerza silenciosa que parecía envolverla como un escudo invisible. No intercambiaron muchas palabras. Bastaba el crujir de las botas sobre el barro y el sonido distante de los gallos para llenar el trayecto. Pero apenas cruzaron la calle principal, el ambiente cambió. Las miradas comenzaron a seguirlos, primero discretas, luego descaradas. Mujeres que barrían el frente de sus casas dejaron la escoba en el aire para observar. Hombres que conversaban junto a la tienda se quedaron callados, siguiendo a Mariana con ojos que la evaluaban y a Taui con un gesto de desconfianza que no intentaban ocultar. En ese pueblo, todos conocían a Taui Yaguarcani, el apache que vivía apartado, que no se inclinaba ante nadie, que nunca asistía a misa ni pedía favores. Para muchos, su simple existencia era un desafío a las normas. Y ahora verlo entrar con una mujer desconocida, de vestido elegante aunque ajado, despertaba más de una lengua afilada. ¿La viste?, susurró una mujer desde el umbral de la panadería. Llegó con él esta mañana. Dicen que pasó la noche en su granero. Pues con esa cara y ese porte, no creo que haya dormido sola, respondió otra, dejando escapar una risa envenenada. Mariana fingió no escuchar, pero el rubor le subió a las mejillas. Caminó con el mentón alto, como le había enseñado su padre cuando aún tenía apellido que respetar, pero por dentro sentía el peso de cada mirada juzgándola. Taui, por su parte, no cambió el paso ni una sola vez. Sus ojos permanecían fijos al frente, y su andar firme parecía decirle al mundo que ninguna de esas voces tenía poder sobre él. Sin embargo, no todos se conformaron con murmurar. Cerca de la plaza, un hombre de porte imponente, bigote bien cuidado y sombrero de ala ancha, se interpuso en su camino. «Yaguarcani», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No sabía que ahora dabas posada a forasteras». Era don Rigoberto Salazar, el hacendado más poderoso de la región, dueño de media docena de tierras y de la voluntad de muchos. Sus palabras estaban cargadas de veneno disfrazado de cortesía. Miró a Mariana como si fuera un objeto en disputa. «La señorita no es asunto suyo», respondió Taui con voz baja pero firme. «Todo en este pueblo es asunto mío», contestó Salazar, sin apartar la vista de Mariana. «Y más cuando se trata de una mujer que, por su aspecto, no pertenece aquí ni a ti». Mariana sintió que el aire se volvía más denso.
Podía ver en los ojos de aquel hombre la misma arrogancia y sentido de posesión que tantas veces había soportado en su vida. Pero antes de que pudiera responder, Tawi dio un paso hacia adelante, acortando la distancia con el hacendado. No levantó la voz, no amenazó, pero su sola presencia hizo que un silencio incómodo cayera sobre la plaza. «Ella está bajo mi cuidado», dijo simplemente, «y eso basta». Rigoberto sonrió con burla, pero no insistió. Dio un paso atrás y se marchó con la lentitud calculada de quien sabe que volverá a cruzarse en el camino. El resto de la mañana transcurrió bajo ese clima de sospecha. Cuando regresaron al rancho, Mariana llevaba consigo no solo los víveres comprados, sino también la certeza de que aquel lugar, que la noche anterior le había parecido un refugio, estaba bajo la mirada constante de un pueblo que no perdonaba a quienes rompían sus reglas no escritas. Pero lo que más la inquietaba no era la hostilidad de los otros, sino la extraña calma que Tawi conservaba, como si estuviera acostumbrado a vivir bajo ese juicio constante y aún así se negara a doblar la cabeza. En el fondo, esa serenidad le inspiraba algo que no sabía si era admiración o peligro. Y mientras la tarde se teñía de un gris apagado, Mariana comenzó a comprender que la verdadera tormenta no había sido la que la llevó a ese granero, sino la que ahora se desataba en torno a ellos, invisible pero igual de implacable. La tarde se fue apagando lentamente, como si el sol se retirara con cautela, dejando tras de sí un cielo teñido de tonos rojizos que anunciaban una noche fría. El silencio del rancho era distinto al del pueblo. Aquí no había miradas que juzgaran, ni murmullos que arañaran la dignidad, solo el canto lejano de un ave regresando a su nido y el leve susurro del viento moviendo las ramas secas. Mariana estaba sentada en el umbral del granero con la manta aún sobre los hombros, observando cómo Tawi alimentaba a los caballos. Sus movimientos eran seguros, pausados, como los de un hombre que conoce el lenguaje de la tierra y de los animales más que el de las personas. Ella lo miraba sin disimulo, preguntándose cuántas cosas podía guardar un hombre que hablaba tan poco. Cuando terminó, Tawi dejó el cubo a un lado y se sentó a cierta distancia de ella, lo bastante cerca para compartir el mismo silencio, pero no tanto como para invadir su espacio. Durante unos minutos no cruzaron palabra. Era un silencio extraño, cómodo y tenso al mismo tiempo, como si ambos supieran que había algo que debía decirse, pero ninguno quisiera romper la calma. Finalmente, Mariana fue la que habló, con una voz que sonó más frágil de lo que esperaba. «No soy de aquí, y tampoco busco quedarme», dijo mirando hacia el horizonte. «Viajaba para encontrar trabajo en otra hacienda, pero alguien decidió que mi vida le pertenecía». Sus dedos jugaron con el borde de la manta, como si intentara apretar entre ellos los restos de un valor que se le escapaba. Tawi no la interrumpió. Sus ojos permanecieron fijos en ella, atentos, pero sin presionar. «Mi padre murió hace 3 años», continuó. «Antes de irse me dejó con un tío que cree que las mujeres somos moneda de cambio. Quiso casarme con un hombre viejo, cruel, a cambio de saldar una deuda. Cuando me negué, me echó de casa, sin dinero, sin nombre y con la reputación destrozada». Su voz se quebró, pero no dejó que las lágrimas le ganaran. Las contuvo con un esfuerzo que Tawi reconoció en el brillo de sus ojos. No era el llanto lo que la hacía fuerte, sino el orgullo de no derrumbarse frente a nadie. Él la observó unos segundos más, y entonces, por primera vez desde que se conocieron, habló de sí mismo. «Cuando era niño me arrancaron de los brazos de mi madre. Soldados. Querían civilizarme. Me cortaron el cabello. Me dieron ropa que no era mía, un idioma que no era mío. Y me hicieron trabajar para gente que me veía como un animal amaestrado. Cuando escapé, ya no quedaba nadie. Ni mi madre, ni mi padre, ni mi gente». Su voz era grave, pero no había ira en ella, solo una calma resignada, como si el dolor ya no fuera una herida abierta, sino una cicatriz que había aprendido a cargar. Mariana lo escuchaba con atención, sin parpadear, como si cada palabra fuera un hilo que unía sus historias. «Por eso vivo aquí, lejos», continuó. «No espero nada de nadie.
y nadie me debe nada a mí. Mariana lo miró largo rato, intentando descifrarlo. Había dureza en él, pero no crueldad. Había soledad, pero no amargura. Y en algún lugar profundo, escondido detrás de esa armadura, había algo que ella reconocía. Una necesidad de ser visto tal cual era, sin juicio ni condiciones. Tawi, dijo su nombre por primera vez con cuidado, como quien toca un objeto frágil. No sé si algún día podré agradecerle por abrirme la puerta. Él la sostuvo con la mirada y sin mover un músculo del rostro, respondió: no fue la puerta lo que abrí. Mariana sintió un estremecimiento, sin estar segura de si se refería al granero o a algo mucho más profundo. Afuera, el viento comenzaba a soplar más frío, pero entre ellos, una llama silenciosa empezaba a arder. No se dijeron más esa noche, pero ambos supieron que, sin quererlo, habían comenzado a dejar que el otro viera las marcas que el pasado había dejado sobre sus vidas. Y aunque ninguno lo confesara en voz alta, algo había cambiado para siempre. Los días comenzaron a transcurrir con una calma engañosa, como si el tiempo en el rancho tuviera un ritmo propio, ajeno al murmullo malicioso del pueblo. La rutina se tejía entre trabajos sencillos y silencios compartidos, pero cada instante parecía guardar un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mariana se despertaba temprano, cuando el cielo apenas clareaba, y salía al patio, envuelta en la misma manta que Tawi le había dado aquella primera noche. No le había pedido que se la devolviera, y ella, en silencio, entendía que aquello era más que un pedazo de lana. Era un símbolo de refugio. Lo veía ordeñar las vacas, reparar las cercas o cargar los baldes de agua desde el pozo, y en cada movimiento había una precisión tranquila, una fuerza sin ostentación. Al principio, intentó ayudar torpemente, pero pronto descubrió que él no la apartaba ni le imponía tareas apropiadas para una mujer como otros harían. Si había que acarrear leña, él se la pasaba sin más. Si había que alimentar a las gallinas, la dejaba hacerlo a su manera. No había órdenes, solo cooperación silenciosa. Y ese respeto, tan simple y tan raro en su vida, empezaba a calar hondo. Tawi, por su parte, notaba detalles que nunca mencionaba. Como ella, al atar su cabello, dejaba caer un mechón rebelde sobre la mejilla. Como su risa, esa risa que aún aparecía poco, tenía un sonido breve pero cálido, como el chasquido de la leña encendiéndose. Cómo al mirarlo no apartaba los ojos con temor ni bajaba la cabeza, sino que lo sostenía, como si quisiera asegurarse de que él no se desvanecería. No necesitaban hablar mucho. A veces él la encontraba en el corral intentando persuadir a una yegua inquieta con palabras suaves. Otras, ella lo observaba desde el umbral mientras afilaba su machete, y se preguntaba qué había visto en su vida para que sus manos tan firmes también pudieran ser tan cuidadosas. Una tarde, mientras reparaban juntos una cerca caída, sus dedos se rozaron al pasarle un clavo. No fue más que un segundo, un gesto accidental, pero la piel de Mariana sintió el contacto como si hubiera sido un susurro directo al corazón. Él no retiró la mano de inmediato, y por un instante sus miradas se cruzaron, fijas, como si ese toque hubiera dicho más de lo que cualquier palabra podría explicar. No hablaron de ello. Siguieron trabajando, clavando las tablas, tensando el alambre. Pero algo invisible había cambiado. Esa cercanía mínima se quedó flotando entre ellos, como un perfume que se niega a disiparse. Esa noche, mientras ella acomodaba el heno para los animales, Tawi apareció con un pequeño manojo de flores silvestres. No las entregó con ceremonia ni con palabras dulces. Simplemente las dejó sobre el banco donde ella solía sentarse. Mariana las tomó sin decir nada, pero sus dedos se cerraron sobre los tallos con una ternura que él alcanzó a notar. No había declaraciones, no había promesas, solo gestos, pequeños, casi invisibles para cualquiera que mirara desde fuera. Pero para ellos eran como piedras colocadas una sobre otra, construyendo algo que aún no sabían cómo llamar. Y así, sin besos ni caricias, sin confesiones apresuradas,
El rancho empezó a convertirse en algo más que un refugio para Mariana y en algo más que un lugar de soledad para Taui, porque en cada mirada sostenida, en cada silencio compartido, en cada gesto que hablaba sin voz, ambos comenzaban a descubrir que, tal vez, ya no querían vivir como antes. El sol apenas despuntaba cuando Mariana salió al patio con un balde de agua para lavar unas prendas. El aire fresco de la mañana estaba cargado del aroma a tierra húmeda y del canto lejano de los gallos. Se inclinó junto al lavadero de piedra y comenzó a frotar con calma, sintiendo cómo el agua helada le entumecía los dedos. No se dio cuenta de que desde el sendero que conducía al rancho, 3 mujeres del pueblo pasaban despacio, observándola con un interés que no tenía nada de inocente. Sus voces comenzaron como murmullos, pero el viento las trajo claras. Ahí está, como si fuera la señora de la casa. Una mujer decente no vive sola con un hombre, y menos con un apache. Dicen que llegó empapada y que no salió hasta el día siguiente. Mariana sintió el calor subirle al rostro, no porque creyera en esas palabras, sino porque sabía cómo funcionaba la lengua del pueblo. Una vez que comenzaba a moverse, ya no se detenía. Y las mujeres, más que los hombres, podían destruir una reputación con media frase. Mientras terminaba de tender la ropa, vio llegar a Taui desde el establo, llevando sobre el hombro un saco de maíz. Su paso era el mismo de siempre, firme y tranquilo, pero ella alcanzó a notar cómo su mirada se endureció al ver a las 3 mujeres alejarse entre risas contenidas. No dijo nada, solo siguió trabajando, como si no le importara. Esa tarde, cuando Mariana fue al pueblo para comprar sal y jabón, la tensión se hizo más evidente. Apenas entró en la tienda, el murmullo comenzó. Algunos clientes la miraban de arriba abajo, otros fingían no verla, como si ignorarla fuera una forma de recordarle que no pertenecía allí. En la esquina, una joven cubierta con un chal le murmuraba algo al oído a su madre, y ambas rieron por lo bajo. Mariana mantuvo la frente en alto, pero su pecho se apretaba. No era la primera vez que la juzgaban, pero esta vez dolía distinto. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo había encontrado un lugar que se sentía como hogar, y la sola idea de que quisieran arrebatárselo le provocaba una rabia fría. Mientras pagaba en el mostrador, una sombra se proyectó junto a ella. Era el padre Anselmo, párroco del pueblo, un hombre alto de cabello gris y mirada severa. No saludó con cortesía, sino con un gesto grave. «Señora Beltrán», dijo, con la voz baja pero lo suficientemente fuerte para que los demás escucharan. «No es bueno que una mujer pase sus días bajo el mismo techo que un hombre que no es su esposo. La gente habla y las almas se pierden con facilidad». Mariana sostuvo su mirada, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Antes de que pudiera responder, Taui apareció detrás de ella. No tocó su hombro ni la interrumpió. Solo se colocó a su lado, y esa sola presencia hizo que el silencio se extendiera por toda la tienda. «No hay pecado en ofrecer refugio», dijo él con voz profunda y pausada. «El pecado está en juzgar lo que no se entiende». El padre Anselmo frunció el ceño, pero no insistió. Se retiró lentamente, como quien deja un aviso en el aire. Mariana sabía lo que ese gesto significaba. La presión apenas empezaba. De regreso al rancho, caminó junto a Taui sin decir palabra. El cielo comenzaba a cubrirse de nubes y el viento arrastraba hojas secas por el camino. Sentía una mezcla de gratitud y temor. Gratitud por la forma en que él la había defendido sin levantar la voz, y temor por lo que vendría después. Porque en su interior algo le decía que el verdadero peligro no eran los murmullos, sino lo que las personas estaban dispuestas a hacer cuando sentían que una mujer había desafiado sus reglas. Y si ella quería quedarse en ese lugar, tendría que estar dispuesta a enfrentarlo. La tarde caía envuelta en un viento frío que anunciaba otra noche de lluvia. El cielo, cubierto de nubes pesadas, parecía inclinarse sobre el rancho, y el aire traía ese olor a tierra húmeda que antecede a la tormenta. Taui había pasado el día reparando el techo del granero,
pues las filtraciones de la última lluvia habían dejado heno empapado y tablas hinchadas. Mariana, sin que él lo pidiera, lo había acompañado. No hablaban demasiado, pero la compañía del otro se había convertido en algo que ambos empezaban a buscar sin admitirlo. Estaban en lo alto de una pequeña escalera, colocando una nueva tabla, cuando el viento aumentó, agitando las faldas de Mariana y arrancándole un mechón de cabello que se enredó en su rostro. Ella intentó apartarlo con una mano, pero el clavo que sostenía cayó, rodando hacia el borde. Taui, en un movimiento rápido, extendió su brazo para evitar que se inclinara demasiado. Sus manos se encontraron. No fue un simple toque, fue un instante suspendido, donde la piel de uno reconoció el calor del otro como si lo hubiera estado buscando desde siempre. Mariana levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. No había prisa en esa mirada, ni intención oculta. Había firmeza y un respeto tan profundo que le hizo sentir que ese contacto, tan breve, tenía más valor que cualquier palabra halagadora que hubiera escuchado en su vida. El viento seguía soplando, la madera crujía, pero para ellos todo quedó en silencio. Taui retiró la mano con la misma calma con la que la había tendido, pero ese leve roce dejó una huella en la piel de Mariana, una sensación que no desapareció incluso cuando volvió a tomar el martillo. Siguieron trabajando, aunque ninguno pudo evitar mirar de reojo al otro, como si ambos temieran que ese momento se desvaneciera sin que quedara claro lo que había significado. Cuando el trabajo estuvo terminado, la primera gota de lluvia cayó sobre la madera recién colocada. Bajaron del techo apresurados y se refugiaron dentro del granero. La luz que entraba por la puerta abierta iluminaba las partículas de polvo que flotaban en el aire y el olor a heno fresco los envolvía. Mariana, con las manos aún frías, se acercó al pequeño brasero para calentarse. Taui, de pie, la observaba desde la penumbra. En su vida había conocido muchas formas de contacto. El golpe hostil de un enemigo, el apretón firme de un aliado, la presión brusca de quien quería imponer su voluntad. Pero nunca un toque como el de esa tarde. Un toque que no buscaba poseer ni retener, solo estar. «Gracias», susurró Mariana sin mirarlo, pero con la voz cargada de un significado que él entendió sin necesidad de preguntar. No hubo más palabras. La lluvia comenzó a golpear el techo y el sonido llenó el espacio, envolviéndolos como una música suave. En ese instante, sin promesas ni confesiones, sin siquiera tocarse otra vez, ambos supieron que algo había cambiado. Ya no eran solo un hombre y una mujer que compartían un refugio por casualidad. Ahora había un hilo invisible que los unía, un hilo que, aunque delgado, se tensaba con cada mirada, con cada gesto, con cada silencio compartido. Esa noche, mientras la tormenta volvía a rugir afuera, Mariana pensó en ese instante sobre la escalera y sintió que, por primera vez en años, alguien había tocado su mano y al mismo tiempo, su alma. La lluvia había cesado al amanecer, dejando un cielo despejado y un aire fresco que olía a tierra nueva. El rancho parecía más luminoso, pero esa paz era engañosa. En el horizonte se acercaba una tormenta diferente, silenciosa y humana. Taui estaba en el corral revisando el lomo de una yegua, cuando escuchó el galope firme de un caballo acercándose. Mariana, que colgaba la ropa lavada, levantó la vista y vio a un jinete vestido con chaleco oscuro, sombrero de ala ancha y botas relucientes. No necesitó verlo de cerca para reconocerlo: don Rigoberto Salazar, el hombre cuya presencia, incluso a distancia, parecía llenar el aire de arrogancia. Se detuvo frente a la entrada del rancho, desmontando con una calma que no era cortesía, sino desafío. Sus ojos, de un tono claro y frío, recorrieron el lugar hasta posarse en Mariana, que se mantuvo inmóvil, sosteniéndole la mirada con esa dignidad que le costaba tanto preservar. «Yaguarcani», dijo, pronunciando el apellido como si fuera una palabra extranjera que le desagradaba. «Vine a hacerte una oferta que deberías considerar». Taui no respondió de inmediato. Caminó hasta quedar frente a él, cruzando los brazos con la tranquilidad de quien no se deja impresionar. «No vendo nada», contestó. «Todavía no me has escuchado.
replicó Salazar sonriendo de lado. Sé que tus tierras son solitarias, difíciles de trabajar. Yo podría comprarlas y de paso asegurarme de que esta joven, miró a Mariana con descaro, encuentre un lugar más adecuado para vivir, un lugar más propio para una dama. Mariana sintió el frío recorrerle la espalda. El tono de su voz no dejaba dudas. No se trataba de una preocupación genuina, sino de un interés disfrazado, una forma de dejar claro que la consideraba una pieza que podía mover a su conveniencia. Tahuí dio un paso hacia adelante, y aunque su voz no se elevó, cada palabra cayó como un golpe seco. Ella está aquí porque quiere, y nadie tiene derecho a decidir dónde debe vivir. ¿Nadie?, preguntó Salazar, ladeando la cabeza. No te equivoques, Apache. En este pueblo, las cosas no se hacen según tu voluntad, y cuando las lenguas empiecen a hablar más alto, ni tu fuerza podrá protegerla. Mariana sintió la tensión crecer entre ambos. Podía ver en los ojos de Tahuí esa calma peligrosa que precede a una tormenta. Entonces que hablen, respondió él sin apartar la vista. No temo a las palabras, y mucho menos a los hombres que las usan para esconder sus verdaderas intenciones. Salazar lo miró un segundo más, evaluando la firmeza de esa respuesta, antes de volver a montar en su caballo. «Veremos cuánto dura tu valentía, Yahuarcani», dijo antes de girar las riendas y alejarse, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Cuando el eco de los cascos se perdió en la distancia, Mariana se acercó. No dijo nada, pero en sus ojos había una mezcla de gratitud y preocupación. Sabía que aquel hombre no se retiraba derrotado, solo estaba midiendo el terreno antes de volver. Tahuí, en cambio, parecía más tranquilo que nunca. «No le temas», murmuró sin mirarla. «A los hombres como él se les enfrenta de pie, no de rodillas». Pero en el corazón de Mariana la advertencia de Salazar había dejado una sombra, no por lo que pudiera hacerle a ella, sino por lo que tal vez intentara hacerle a él. Porque había algo en la forma en que se miraron, como dos depredadores que ya se habían elegido, que le decía que esa no sería la última vez que sus caminos se cruzaran. La noche había caído envuelta en un cielo sin estrellas, como si las nubes hubieran decidido cubrir hasta el último resquicio de luz. El viento soplaba con ráfagas que hacían crujir la madera del granero, y el aroma a tierra mojada ya anunciaba la llegada de una nueva tormenta. Mariana estaba en el corral, asegurando las puertas de los establos, cuando las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y pesadas, golpeando su rostro como pequeños fragmentos de hielo. Tahuí apareció a su lado, sujetando con fuerza la cuerda que amarraba la entrada principal. El agua caía cada vez más rápido, empapándolos en segundos. No había refugio cercano, así que corrieron hacia el granero, cerrando tras de sí la pesada puerta de madera. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, llenando el espacio con un murmullo constante que parecía envolverlos. Mariana, jadeante, se apartó el cabello del rostro y lo observó. El agua le corría por la frente y por las manos, y sus ojos, oscuros y firmes, parecían más intensos bajo aquella penumbra. Permanecieron en silencio unos instantes, escuchando el rugido de la tormenta, hasta que ella, sin saber muy bien por qué, comenzó a hablar. «No recuerdo la última vez que me sentí segura», dijo, sin mirarlo, como si confesarse directamente a él fuera demasiado. «Siempre he vivido alerta, esperando el próximo golpe, la próxima humillación, el próximo hombre que crea que puede decidir por mí». Su voz se quebró apenas, pero no era un llanto. Era una verdad que llevaba demasiado tiempo atrapada en su pecho. Tahuí no se movió. Simplemente la escuchó, inmóvil, con una atención que ella podía sentir como un calor invisible en la piel. «Pero aquí, contigo», continuó levantando al fin la vista. «No siento eso. No me miras como los demás. No hay en ti esa urgencia de poseer, de tomar». La lluvia caía con más fuerza, como si quisiera borrar cualquier ruido que no fuera el de esas palabras. Tahuí sostuvo su mirada y entonces habló, con una voz baja, grave, que parecía contener algo que había guardado durante años. «Nunca he estado con una mujer, no porque no pudiera, sino porque no quise.
No quería que fuera solo un acto vacío. Si alguna vez entrego eso de mí, quiero que sea por amor. Mariana sintió que el corazón le latía más rápido. No era pudor lo que había en esas palabras, sino un peso profundo, una promesa hecha a sí mismo. Era extraño, casi imposible, escuchar eso de un hombre como él, tan marcado por la dureza del mundo, y sin embargo, tan decidido a no traicionarse en lo más íntimo. No respondió de inmediato. Lo miró como si tratara de memorizarlo, de grabar en su memoria esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Afuera el agua corría por los tejados y un trueno sacudió el aire, pero dentro del granero había algo más fuerte que el ruido del cielo, el latido callado de una conexión que ya no podía negarse. Mariana dio un paso hacia él. No lo tocó. No hizo falta. Su proximidad era suficiente para que ambos sintieran que algo se estaba sellando en ese instante, sin necesidad de juramentos ni gestos grandilocuentes. «Yo no sé lo que vendrá», murmuró ella, «pero sé que no he conocido a nadie como tú». Tauji la miró un momento más, y aunque no sonrió, sus ojos parecieron suavizarse, como si esas palabras hubieran tocado un lugar que llevaba demasiado tiempo cerrado. La lluvia siguió cayendo. El viento siguió golpeando las paredes, pero para ellos el tiempo se detuvo, porque en esa noche oscura, bajo el techo de un granero y con el corazón expuesto, ambos acababan de cruzar un umbral del que ya no podrían volver atrás. La mañana amaneció extrañamente silenciosa. El canto de los gallos llegaba apagado, como si incluso los animales presintieran que algo se avecinaba. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, pesadas, y el viento traía un olor a polvo y madera seca que presagiaba movimiento en los caminos. Mariana estaba en el patio, recogiendo las flores silvestres que Tauji había plantado junto a la valla, cuando escuchó el distante retumbar de cascos. No era el trote pausado de un viajero solitario. Eran varios caballos, acercándose rápido, con ese ritmo que delata a los hombres que llegan con un propósito. Levantó la vista y el corazón le dio un salto. 5 jinetes avanzaban en línea, con pañuelos cubriéndoles la mitad del rostro y las manos listas sobre las culatas de sus pistolas. Tauji salió del establo en ese mismo instante. No necesitó preguntar. La expresión en sus ojos oscuros fue suficiente para que Mariana entendiera que él ya sabía quién los enviaba: don Rigoberto Salazar. El hombre no había aceptado su negativa y ahora venía por la única vía que conocía: la fuerza. «Entra al granero», ordenó Tauji con esa voz grave que no admitía réplica. «No», respondió ella, firme, aunque la respiración le temblaba. «No voy a esconderme como si tuviera culpa». Él la miró apenas un segundo, lo suficiente para dejarle claro que su seguridad estaba por encima de cualquier orgullo. Mariana cedió, corriendo hacia el granero, pero se detuvo en la puerta, incapaz de apartar la vista. Los jinetes llegaron levantando polvo, rodeando la entrada del rancho. Uno de ellos, el que parecía liderar, habló con una voz burlona. «Venimos por la señorita. El patrón dice que no está segura aquí y que nosotros nos encarguemos de llevarla». Tauji no se movió. Estaba desarmado, salvo por el machete que colgaba en su cinturón, pero su postura erguida y la quietud de su mirada eran más intimidantes que cualquier pistola. «Ella no va con ustedes», dijo, con una calma que en realidad era el filo de un cuchillo a punto de caer. Uno de los hombres escupió al suelo y dio un paso al frente. «No puedes contra 5, Apache. Hazlo fácil y no saldrás herido». El silencio que siguió fue denso, cortante. Mariana, desde la penumbra del granero, sintió cómo el aire se llenaba de una tensión insoportable. Entonces Tauji habló, pero esta vez su voz tenía un peso que hizo retroceder a 2 de ellos sin darse cuenta. «Yo no peleo por gusto, pero si dan un paso más, no quedará uno de pie». El líder soltó una carcajada breve, más nerviosa que segura, y dio la orden. El primero de los hombres intentó acercarse, pero Tauji se movió como una sombra. En un solo paso, desvió el brazo del intruso, lo derribó de un golpe seco y quedó frente a los demás con el machete en alto.
El brillo de la hoja reflejaba la luz gris de la mañana, y en sus ojos había algo ancestral, una fuerza que venía de generaciones que nunca se rindieron. Los demás dudaron, y esa duda fue suficiente. Taui avanzó un paso firme, y el líder comprendió que no conseguiría lo que quería sin pagar un precio alto. Escupió de nuevo, esta vez con rabia, y tiró de las riendas. «Esto no termina aquí», dijo antes de girar el caballo y alejarse con el resto, dejando tras de sí el olor a sudor y polvo que suele quedar después de una amenaza. Cuando el ruido de los cascos se perdió en la distancia, Mariana salió corriendo hacia él. No lo abrazó, pero sus ojos brillaban con un miedo que ya no intentaba ocultar. «Van a volver», susurró, más como una certeza que como un temor. Taui guardó el machete y la miró con una firmeza serena. «Entonces aquí los esperaré». Y en ese instante, Mariana comprendió que, aunque el peligro fuera real, había algo mucho más poderoso que la amenaza de Salazar: la certeza de que aquel hombre jamás la entregaría. La noche cayó como un manto espeso sobre el rancho, y el silencio que dejó el día era distinto al habitual. No era la calma de siempre, sino una quietud cargada, como si hasta el aire estuviera pendiente de lo que había pasado esa mañana. Mariana no podía apartar de su mente la imagen de los hombres rodeando la entrada, la tensión en el rostro de Taui, la forma en que él, solo, se interpuso entre ellos y ella. No había miedo en su memoria de ese momento. Había algo más profundo, la certeza de que por primera vez en su vida, alguien había decidido quedarse de pie por ella, sin esperar nada a cambio. Esa idea la atravesaba como un calor nuevo, una mezcla de gratitud y un afecto que ya no podía disimular. Esa noche, después de cenar en silencio, Mariana se quedó sentada junto al fuego, viendo las llamas bailar mientras el viento golpeaba suavemente las paredes. Taui estaba junto a la ventana, afilando su cuchillo con la misma concentración con la que hacía todo. No hablaba, pero ella sabía que estaba tan despierto como sus propios pensamientos. «Hoy», comenzó ella, con voz baja, buscando las palabras, «hoy no tenías por qué hacerlo, podrías haberte apartado y dejar que se me llevaran». Taui levantó la mirada, sorprendido por lo absurdo de sus palabras. «No», dijo con firmeza, «no podía». Mariana sintió un nudo en la garganta. No era un no quería, no era un no debía, era un no podía, como si en su naturaleza no existiera la opción de abandonarla. «No entiendo», susurró. «Apenas me conoces». «Lo suficiente», respondió él, sin apartar la mirada. Se quedaron en silencio. Solo el crepitar del fuego y el sonido lejano de un grillo llenaban el espacio. Mariana sintió que debía decir algo más, abrir aunque fuera una rendija de lo que sentía, porque guardarlo empezaba a dolerle. «No sé qué significa para ti, pero para mí este lugar y tú», respiró hondo, «eres lo más cercano que he tenido a un hogar en mucho tiempo». Taui dejó el cuchillo sobre la mesa y se acercó despacio. No había prisa en sus pasos, pero cada uno parecía acortar una distancia mucho más grande que el espacio físico entre ellos. Se detuvo frente a ella, y Mariana sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. No la tocó, solo inclinó un poco la cabeza, estudiando su rostro, como si buscara una confirmación que no se podía dar con palabras. Y entonces, con una suavidad que contrastaba con la fuerza de sus manos, apartó de su frente un mechón de cabello que se había deslizado hasta cubrirle los ojos. El roce fue leve, apenas un suspiro sobre la piel, pero bastó para que Mariana cerrara los ojos y sintiera que algo dentro de ella se rendía. «No sé cómo será el mañana», murmuró él, «pero sé que no voy a dejar que te arrebaten lo que ya es tuyo». «¿Y qué es lo que es mío?», preguntó ella en un hilo de voz. Taui sostuvo su mirada un segundo largo antes de responder: «Mi respeto, mi palabra, mi fuerza y lo que soy». Mariana sintió que las lágrimas le ardían detrás de los párpados, pero no las dejó caer. No quería que él pensara que eran de miedo, porque no lo eran. Eran de algo mucho más intenso, la certeza de que en ese hombre
había encontrado un refugio que no era solo un techo, sino un lugar en su alma. No hubo abrazo, no hubo beso. Solo el fuego ardiendo, el sonido del viento afuera y el peso invisible de un momento que ya no tenía marcha atrás. Esa noche, sin declararlo en voz alta, Mariana y Taui sellaron un pacto silencioso, el de permanecer uno junto al otro, incluso si el mundo entero se volvía en su contra. El amanecer trajo un cielo claro, sin rastro de las tormentas anteriores. El aire estaba limpio y las montañas, a lo lejos, parecían más altas bajo la luz dorada. Pero para Mariana, ese día no sería como los demás. Había tomado una decisión, y aunque sabía que el pueblo entero estaría mirando, no pensaba ocultarse más. Se vistió con el único vestido que había logrado conservar en buen estado, uno de tono azul profundo que, aunque sencillo, realzaba la fuerza serena de su mirada. No era un vestido nuevo ni lujoso, pero en él había un mensaje. No se presentaría ante nadie como una mujer derrotada. Mientras se trenzaba el cabello, se descubrió recordando la noche anterior, las palabras de Taui, el modo en que se había acercado sin imponerse, entregándole no promesas vacías, sino la certeza de que estaba dispuesto a quedarse. Cuando salió al patio, él estaba ya preparando el caballo para ir al pueblo a vender grano y comprar provisiones. Mariana se acercó y antes de que él pudiera decir nada, se colocó a su lado. «Voy contigo». No hubo preguntas. Taui la miró, la sostuvo con los ojos apenas un instante y asintió. Sabía lo que significaba. No sería solo un viaje para conseguir lo necesario. Sería un acto que dejaría claro que ella no se avergonzaba de estar con él. El camino hacia el pueblo se sintió distinto. El sol calentaba la piel, el viento llevaba el aroma del mezquite y el sonido del trote sobre la tierra resonaba como una marcha segura hacia algo que ninguno de los dos podía definir del todo, pero que sabían que marcaría un antes y un después. Cuando cruzaron la calle principal, las conversaciones se interrumpieron. Los mismos ojos que antes los miraban desde las sombras, ahora lo hacían a plena luz, sin disimulo. Mariana lo sintió, pero no bajó la vista. Caminó al lado de Taui con el mentón erguido, sin aferrarse a su brazo, pero dejando claro que no había distancia entre ellos. Al pasar frente a la panadería, dos mujeres se inclinaron para susurrar algo, y una risa mal disimulada las delató. Mariana no las miró, no les daría el poder de sentirse importantes. Más adelante, el herrero, un hombre de manos grandes y piel curtida, los observó con una mezcla de respeto y cautela, como si entendiera que aquel apache y esa mujer estaban rompiendo una regla no escrita. Y entonces apareció don Rigoberto Salazar, montado en su caballo con esa sonrisa calculada que siempre parecía un aviso. Detuvo el paso justo frente a ellos. «Veo que ahora pasean juntos a la luz del día», dijo, con un tono que buscaba provocar. «¿Es este tu modo de decirle al pueblo que te pertenece?» Taui no respondió de inmediato. Mariana, sin esperar que él hablara, dio un paso al frente. «No pertenezco a nadie, don Rigoberto. Estoy aquí porque así lo decidí». El murmullo fue inmediato. Nadie, mucho menos una mujer, le hablaba así al hacendado. Los ojos de Salazar se afilaron, pero no se movió. Taui la miró con algo que, sin ser una sonrisa, llevaba en sí la calidez de un orgullo silencioso. Rigoberto tiró de las riendas, apartando el caballo, y se alejó sin más palabra. Pero en el aire quedó flotando la sensación de que ese no era el final de su disputa. Mariana y Taui siguieron su camino, conscientes de que cada paso estaba siendo observado. Y sin embargo, lejos de sentirse vulnerables, ambos experimentaban una fuerza nueva, como si al caminar así, lado a lado, hubieran marcado un territorio que ya nadie podría arrebatarles sin luchar. Ese día, el pueblo vio algo más que a un apache y a una mujer desconocida. Vio a dos personas que, sin gritarlo, estaban diciendo: «No nos escondemos, no pedimos permiso y no vamos a ceder». Y para Mariana, esa caminata junto a Taui no fue solo un desafío al qué dirán. Fue la confirmación de que, sin saber cómo ni cuándo, él se había convertido en su lugar seguro
y en la única batalla que estaba dispuesta a pelear hasta el final. Habían pasado años desde aquella primera noche, en que la lluvia y el miedo llevaron a Mariana a golpear la puerta de un granero perdido en las tierras altas de Chihuahua. Ahora, el mismo lugar se alzaba firme, con el techo reforzado y las paredes cuidadas, como si guardara la memoria de todo lo que allí había comenzado. El tiempo había dibujado cambios en sus vidas. Tawi y Mariana ya no eran dos desconocidos compartiendo silencios. Eran una pareja unida por algo más sólido que las promesas, la certeza de haber caminado juntos contra todo y todos. En el patio, un niño corría con una risa limpia, llevando en los ojos la luz de su madre y en la mirada profunda la fuerza serena de su padre. Mariana, sentada a la sombra de un mezquite, lo observaba jugar mientras sus manos tejían. Cada tanto, levantaba la vista y encontraba a Tawi en la huerta, trabajando con la misma paciencia de siempre, pero con un leve gesto en los labios que antes no conocía. Una calma satisfecha, como la de quien ya no vive solo para sobrevivir, sino para cuidar lo que ama. Esa tarde el pequeño corrió hasta ellos con una flor en la mano. ¿Dónde la pongo?, preguntó con la inocencia de quien no sabe que un simple gesto puede llevar consigo siglos de historia. Tawi señaló el granero. «Ahí, hijo, en la entrada. Que la primera cosa que vea quien llegue sea algo hermoso». El niño obedeció, y Mariana sintió un nudo en la garganta. No era la flor lo que la conmovía, sino el símbolo. Ese granero que una vez fue refugio para una mujer empapada y perdida, ahora era el corazón de un hogar. Ya no guardaba solo heno y herramientas, guardaba la historia de cómo dos vidas heridas encontraron cobijo una en la otra. Al caer la tarde, se sentaron frente a la puerta abierta del granero, viendo cómo el cielo se teñía de rojo y dorado. El niño se quedó dormido en el regazo de Mariana, y Tawi, sin apartar la mirada del horizonte, habló con esa voz que siempre parecía decir solo lo necesario, pero que ahora tenía un calor distinto. «No fue la tormenta lo que me cambió», murmuró. «Fuiste tú, que entraste empapada y me enseñaste a vivir». Mariana lo miró, y no necesitó responder. Sus dedos buscaron los de él, entrelazándose con la naturalidad de quien ya no recuerda cómo era vivir sin ese contacto. Afuera, el viento movía suavemente las ramas, y en el aire flotaba una paz que ni el paso del tiempo podría romper, porque el granero, testigo silencioso de aquella noche, seguiría en pie como un recordatorio, que a veces la vida no se transforma con grandes gestos ni con palabras ruidosas, sino con un hombre que abre la puerta, una mujer que decide quedarse y un amor que, contra todo pronóstico, echa raíces profundas en la tierra que un día los vio llegar como extraños y los despide, muchos años después, como familia. Antes de despedirnos de esta historia, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad que ama los romances de época tanto como tú. Tu suscripción, tu me gusta y tu comentario hacen posible que sigamos trayendo relatos que nos hagan soñar y sentir. Hoy, si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios la palabra granero. Así sabré que estás aquí, que eres parte de esta familia que mantiene vivo el amor por estas historias y que juntos seguiremos viajando a otros tiempos donde el corazón siempre tiene la última palabra.